y nos has amado y nos has dado a conocer tu gloria. Eres tú el que en tu amor y misericordia enviaste a tu Hijo unigénito para presentarte visiblemente a nosotros. Ahora nosotros también podemos ser tu esplendor y podemos hacerte ahora visible a todas las naciones y llevarte y darte a conocer. Eso fue solamente en tu misericordia. Eso fue, Señor, porque en tu plan nos incluiste. Fue por amor a esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Qué bendición el poder estar en tu casa una vez más a través de esta plataforma, estos medios sociales, estas redes sociales. Quiero pedirte siempre, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí va a aparecer el cintillo del nombre de nuestro canal y puedes compartir este video todo el tiempo, tanto desde Facebook como también desde YouTube, y poder alcanzar a más personas para que ellos puedan también ver la gloria de Dios a través de ti, a través de nosotros y a través de su obra misericordiosa. Esta mañana yo quiero retomar lo que hemos estado hablando y hemos estado tomando desde la conferencia 1 del cuerpo ministerial el jueves, y hoy voy a tomar algo que me parece totalmente impactante. No pude avanzar por cuestión del tiempo el día jueves, hubiera querido compartirlo completamente el día jueves, pero quiero mostrarte esta otra etapa, esta otra parte. Vimos el día jueves que además de la importancia de partir el pan, además de la importancia de darle a otros de lo que tienes, es necesario también llevarlos, guiarlos a que no estén menospreciando lo que ya Dios les dio. Algo que he enseñado y hemos estado viendo desde Misión Cristiana de Calvario en el esfuerzo, es que Dios nos da cada vez que damos. Así que no debemos menospreciar la vasija de aceite, como lo vimos con una viuda, que de un gran ministro, ahí aparece alguien que había sido bueno, pero tenía deudas, había sido un buen ministro, pero no había sido íntegramente bueno, porque había dejado a su familia en esta manera vendida. Sus hijos iban a ser esclavos por causa de su descuido. Y vimos cómo ella menospreciaba, no solamente el esposo estaba desubicado, sino que ella también estaba desubicada, puesto que cuando el profeta le pregunta, ¿qué tienes? Porque no le dijo, toma para que tú salgas de tu apuro, sino que él le preguntó, ¿qué tienes? Para activarla a que haga algo. Y yo quiero decirte a ti hoy, ¿qué tienes? No estarte preguntando acerca de solamente cómo estás y que me muestres tus falencias, tus debilidades y todo aquello que está quejando tu vida, sino que preguntarte, ¿qué tienes tú en la mano para que puedas producir, para que puedas hacer las cosas poderosas y grandiosas en Cristo Jesús? Esta mujer dice, solamente tengo una vasija con aceite. Y esto provoca un menosprecio. Sin embargo, si te das cuenta, fue esa vasija la que produjo aceite y le dio un gran negocio, tanto que pagó las deudas que tenían el valor de la vida de sus hijos, y también pudo vivir de allí. Todo esto fue con algo que ella menospreció. ¿Qué tienes tú? Y sobre esto quiero hoy enseñar,
porque el jueves estuve hablando sobre esta característica que debemos tener. Nosotros llevar a la gente no a sentirse menospreciada o víctima, sino que enseñarle siempre que puede producir, que puede salir de ese estado en el que está, de estado de necesidad, de calamidad, lo que tú quieras llamarle en este momento, aún de enfermedad. Pero ellos tienen la solución. Regularmente la gente ya tiene la solución porque Dios, juntamente con la prueba, da la salida. Pero no ven la salida, no ven la solución a la situación porque están menospreciando lo que ya tienen. Ahora yo quiero mostrarte hoy a alguien que también menospreció, y vamos a Génesis capítulo 25 y versículo 34. Voy a leer desde el verso 27 para que veas esta historia en lo que tú lo estás encontrando. Génesis capítulo 25 y verso 34 es en el que me quiero enfocar, pero vamos a leer desde el versículo 27. Y crecieron de niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si se dan cuenta, aún el nombre fue cambiado de Esaú por este tipo de acción de menospreciar lo que ya tenía. Él veía nada más el cansancio, veía nada más que un día iba a morir, o aún que ese día estaba tan cansado hasta la muerte, pero él no veía lo que ya tenía. Y es ahí donde él menosprecia su bendición, la bendición que le había sido conferida al nacer unos momentos antes de Jacob. Nacieron, y al mismo tiempo que iba saliendo Esaú, tomado del tobillo, iba Jacob. Nacieron juntos, pero primero fue Esaú. Y Esaú había sido diestro en la casa, y su papá Isaac lo amaba, y porque disfrutaba de lo que él le llevaba todo el tiempo. Pero si te das cuenta, en algún momento de necesidad, en lugar de ver su bendición, en lugar de ver lo que tenía alrededor, lo que vio fue la necesidad. ¿Qué estás viendo tú? Tienes tantas bendiciones a tu alrededor, tanto que Dios te dio. Sin embargo, lo que estás viendo solamente es la necesidad y no lo que Dios ya te dio. Esto lo voy a estar tratando durante todo este momento, estos 20 minutos que me restan de la palabra del Señor. Pero quiero que te des cuenta que en muchos momentos también ministerios o hombres fuertes de la Escritura menospreciaron lo que tenían. Ya Jehová le había dado a Moisés una vara. Este es otro de los ejemplos. Y cuando están delante ya había usado la vara delante del faraón varias veces. Y cuando estaba delante del mar, viene y pone voy a decir así, una petición y queja delante de Dios. Nos van a matar, nos persiguen y estamos aquí, el pueblo, y empieza a hablar Moisés. En lugar de mostrar una solución, muestra nada más lo que le aqueja. Que le dice: Dios, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te di ya? ¿Qué es lo que tienes? Y le dice: una vara. Pues levántala. Y cuando la levanta y le dice al pueblo: ¿y qué puede hacer el pueblo? Pues camine, que el pueblo haga lo que tiene que hacer y tú haz lo que tienes que hacer. Pero ya tenían los recursos para hacerlo. Nada de lo que les pidió el Padre
Nada de lo que les pidió Jehová era imposible porque les había dado el recurso. Y Moisés levanta sus manos y levanta la vara y el mar se parte en dos. Pero date cuenta que todo esto es por la utilización del recurso que ya Dios le había dado. El ministerio regularmente, por estar cuidando mucho de él, ¿qué va a decir? Ahora pues tenemos en este tiempo la asistencia pastoral, que ya no es la función como antes, pero antes había un consistorio o concilio. Si no mal recuerdas, yo pues sí pasé en esa etapa como hijo del pastor, y el consistorio era o el concilio era de aquellos que tenían que se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. Y si el hijo del pastor estaba en una manera actuando incorrectamente por la adolescencia, por la juventud, era criticado y era muerto. Y el papá aún terminaba menospreciando a sus hijos porque esto le iban a hacer tropiezo, y se ponía él solamente delante de la directiva, concilio, consistorio, pero menospreciaba a su hijo y terminaba haciéndole daño a su familia, cuando el recurso que le había dado Dios, lo primero fue sus hijos. Dice la escritura que saetas son los hijos, en la aljaba son los hijos, son esas herramientas que pueden llegar mucho más lejos de lo que yo puedo llegar. Tengo hoy mis 3 hijos y yo sé que ellos pueden ser lanzados a distancias tan grandes. Me dice mi hija, vio mi experiencia, que he estado comunicándome regularmente con alguien en algún otro continente, y ella también ahora está haciendo lo mismo con alguien que conoce de otro continente, pero lo malo es que nos toca que hablar en inglés. Pero durante tantos años se pagó un curso de inglés, tanto en los estudios como X lugares, pero ¿qué sucede? Se menospreciaba esto porque solo se veía para ir de viaje, ir de turismo, para entender alguna película o algo por el estilo, pero estuvimos menospreciando aún esas herramientas. Si te das cuenta, todo eso se menosprecia. Ahora yo puedo decir, puede llegar más lejos ella. Ella tiene más habilidad que mi persona en este otro idioma, y puede ser, yo puedo ver que ella puede llegar más lejos que yo. Habla y así hablan mis hijos con otras personas, y yo les animo, pues lleguen más lejos. Es necesario que veas desde tu casa la bendición. La bendición del pastor empieza desde los hijos, empieza desde lo que ya Dios le dio. Tu bendición empieza desde tu casa. Por eso es que cuando se convertían, o por eso cuando vemos las conversiones desde la casa, desde las escrituras, perdón, siempre llegaba el Señor y se convertía el padre de familia y los suyos. No llegaba por uno nada más, llegaba por todos, para que ellos pudieran tener la fe y pudieran tener esa vida en Cristo Jesús. Pero que resulta, nosotros muchas veces menospreciamos lo que Él ya nos dio, y entonces vemos como bueno algo que está allá afuera y no lo nuestro. Ya te dio, y con lo que tienes Él anhela que tú hagas grandes cosas. ¿Qué sucedió con Jacob y con Esaú? Regreso al ejemplo. Esaú tenía una gran bendición y era cazador. Él tenía potencia, tenía fuerza, era, me imagino, robusto. Si era cazador, era robusto y era hábil en la caza. Pero ¿qué pasa con Jacob? Jacob no. Jacob era más de estar en la casa, pero no con Z, sino con S, en la casa, de estar en el hogar. Él era más de cocinar, y en algún momento su recurso de la cocina le sirvió para gestionar algo que ya le pertenecía a él, que Dios ya lo tenía planificado para él. Pero tomó ahora él la sabiduría para negociar y adquirir lo que le pertenecía. Muchos dicen, y en muchas partes, y la traducción en algunas partes de la escritura también lo menciona como que robó la primogenitura, pero la primogenitura le pertenecía a él, porque Dios lo amó Dios a Jacob más que a Esaú.
Le pertenecía a él la bendición, pero él peleó por ella con los recursos que tenía. Si hubiera sido con la casa, hubiera perdido, pero lo hizo a través de lo que él sabía, y con un plato de lentejas le compra a alguien que menosprecia la bendición, alguien que no consideró la bendición como útil. Vendió su primogenitura, y Jacob, que sí consideraba lo que tenía como bendición, hizo ahora un canje de un plato de lentejas, algo tan insignificante podríamos decir, pero que al compararlo con una bendición no tiene comparación, pero en ese momento aprovechó el canje para tomar lo que el otro menospreció. Cuando vemos también en el ejemplo de la parábola de los talentos, también de las minas, aparece que dos de ellos aprovecharon y hicieron uso de toda la destreza que había en ellos y fueron productivos. El que tenía 5 produjo otros 5, el que tenía 2 produjo otros 2, y se lo presentaron a su señor. Pero el que tenía 1 menospreció lo que ya tenía. Mira qué interesante, menospreció lo que ya tenía y vio como agresor al que se lo dio. Es que yo sé que tú cosechas donde no sembraste, pero si ya te dio, ¿cómo puedes decir que no, que va a cosechar donde no sembró? Y habla como no solamente menospreciando lo que tiene, sino que agresivo con el que le dio el talento o la mina, depende el ejemplo o la parábola que quieras tú tomar, pero menosprecia esto que ya le había sido depositado en sus manos. ¿Qué sucede cuando se presenta así? Le dicen que lo echen, que lo saquen, pero quiero enfatizar esto, sobre todo le dicen, y quítenme lo que tiene, y désenlo al que no menospreció lo que le di, désenlo al que tiene más. Y muchas veces Dios te quita de tu alrededor lo que tienes porque lo menospreciaste, y termina dándoselo a otro porque este otro lo está utilizando. En los grupos de comunión familiar sucede igual. Estamos discipulando a las personas y tú ves solamente las falencias cuando realmente lo que tienen ellos son gran capacidad en Cristo Jesús. Y nunca los envías a discipular. Nunca les dices, abre tu grupo de comunión familiar. Nunca los llevas a la explosión del modelo. ¿Por qué? Porque solo ves las falencias, y ellos también solo ven sus falencias, solo ven que sí, es que yo fallé, es que yo esto, es que yo siento debilidad, y ellos solo ven, igual que Esaú, la debilidad. Cuando tú no abres tu grupo de comunión familiar es porque estás viendo solamente tu cansancio, tu debilidad, y no estás viendo lo que Dios ya te dio, estás menospreciando la primogenitura que Dios ya te dio. Dijo que debemos alcanzar las naciones y ni siquiera has alcanzado tu familia. Y ya te dio familia, ya te dio amigos, ya te dio vecinos, no estás en el desierto viviendo solito. Tienes aún redes sociales, y yo quiero invitarte que veas tus redes sociales y que puedas ver cuántos seguidores tienes o a cuántas personas sigues, o si fuese de Facebook o de algún otro similar, cuántos amigos tienes allí, cuántos contactos tienes en tu teléfono, y te vas a dar cuenta que son muchos, pero a ninguno de estos te animas a hablarle para evangelizarlo. Menospreciaste lo que ya Dios te dio. Y ¿sabes qué es lo más fuerte? Que como tú lo menosprecias, termina alguien más hablándole y termina evangelizándolo y llevándolo a otro lugar. Y eso no es correcto, eso es triste, porque quiere decir que tú menospreciaste la bendición que Dios ya te dio. Hace un tiempo yo veía a un discípulo y le decía, evangeliza a fulano, evangeliza a estas personas, evangeliza a estas personas. Y siempre sí, yo les hablo, pero no se trataba de hablarles, se trataba de mostrarles a Cristo.
A los días que sucedió, una de estas personas que yo les pedía que les hablara, empezó a asistir a una iglesia. ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué no hiciste el evangelismo y traerlo a tu grupo de comunión familiar? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Sino que otra persona sí logró llevarlos a su iglesia. Esto es porque estamos menospreciando lo que Dios ya nos dio, porque menospreciaste lo que Dios ya te dio, y esto provoca que Dios te aborrezca. Cuando alguien menosprecia la bendición de Dios, dice la Escritura, a Esaú aborrecí. Pero este aborrecer es por esta causa, porque aunque le fue dado el privilegio de ser el primogénito, él menospreció. Qué terrible sería que tú, estando tan cerca de ser bendecido por Dios, termines siendo una persona que no puede alcanzar la primogenitura, porque aunque la tuviste en tus manos, la terminas vendiendo a que otro haga las cosas. Pasaba regularmente en el movimiento de la iglesia dentro de las cuatro paredes, y cuando alguien pues tenía, en ese tiempo, voy a hablar del tiempo pasado, un momentito, o con los términos del tiempo pasado para que lo entiendas, pero en ese tiempo habían privilegios, y entonces alguien decía, no, yo le dejo el privilegio a fulano para que él haga tal cosa, para que él crezca. Pero estabas menospreciando lo que Dios ya te había dado a ti. Y como quien dice, sí, para que el otro también crezca, pero ¿y qué pasa con lo que Dios ya te dio a ti? ¿Qué pasa con lo que Dios ya dijo de ti? Este es un tiempo para que tú reacciones, despiertes y dejes de menospreciar lo que Dios ya te dio, porque es necesario que ahora el mar se parta en dos con lo que Dios ya te dio. Una vara me dio Dios. Una vara, diría Moisés. ¿Y qué pasa con la vara? Pero con la vara, tantas cosas que sucedieron, milagrosas, pero eso fue lo que me dio Dios. Pero si te das cuenta, con eso hizo que el pueblo de Israel cruzara en seco, bebiera agua en el desierto, tantas cosas que ocurrieron a través de lo que Dios dijo con él. Y con simplemente una vara. Aquel jovencito que estaba en medio de la alimentación de los 5,000, los discípulos menospreciando aún el recurso financiero que tenían para darles de comer. Jesús les dice, denles de comer, y ellos, mejor envíalos a sus casas porque no nos alcanza. Y empezaron a poner excusas y pretextos sobre lo que ellos estaban teniendo, los recursos que ya tenían en sus manos. Aparte que ya habían hecho milagros y prodigios, ellos estaban menospreciando lo que tenían ya en sus manos. Pero este jovencito sí se muestra y dice, yo tengo esto. Y lleva el pan que le habían dado a él para comer, y lleva los peces que le había dado a él para comer, y se lo presentan, y ni siquiera le dieron la oportunidad de que él llegara delante de Jesús, sino que los discípulos lo toman y dicen, esto es del niño. Pero el niño, mira qué corazón tan especial. En alguna ocasión, mi hijo más pequeño, Mario, él es amante de los deportes, pero también de los carros, y a mí me gustan los vehículos, y vemos vehículos y todo, y a él le gusta un tipo de pick-up, porque a mí me gustan los carros grandes, y me dice, papá, de la mesada que se le daba, él ahorró un poco, y me dice, papá, yo te quiero dar esto, y me dio un poco de dinero. Insignificante para el valor de este tipo de carro, que es muy caro. Y me dice, yo quiero darte esto porque quiero comprarte tu carro. El niño, como niño, no vio con menosprecio su recurso. Quizás en el ejemplo que te estoy poniendo de mi hijo, él no dimensionaba la cantidad exacta del precio de este vehículo. El niño tampoco, de este ejemplo de la alimentación de los 5,000, estaba viendo que eran 5,000 hombres, pero no menospreció lo que tenía en su mano.
quizás no veía la dimensión, son 5,000, quizás, o quizás sí, como mi hijo también veía que era caro, pero él decía, esto es para que lo compremos. Cuando vemos esto, que un niño no menospreció, ¿por qué tú menosprecias lo que ya tienes? ¿Sabes qué sucede? El Señor parte el pan y se multiplica porque no está solamente en la abundancia que tú crees que debes tener, en el prestigio, en el poder que deberías de tener, sino en lo que ya te dio, donde ocurrirá el milagro para que las naciones sean alcanzadas para Cristo Jesús. En lo que ya tienes, en lo que ya eres. Es necesario que no te menosprecies y que no menosprecies a otros. Este mismo hijo mío, teníamos adoradores en la congregación. Bueno, teníamos el ministerio de alabanza, así se llamaba en ese tiempo, y él era de 5 años y siempre me lo menospreciaban. Y aún yo, como papá, decía, todavía no está listo y solo va a tocar un día que todos se fueron. Mira cómo el Señor nos llevó a hacer esto. Los del ministerio de alabanza se pusieron con un capricho. Un profeta se levantó, dijo una palabra errónea en contra de la misión y en contra de lo que estábamos haciendo como en la revelación de Jesucristo, y se fue un gran grupo de personas y entre ellos los adoradores. Y me quedo, entonces yo toco instrumentos y me quedo con mis hijos, mi familia y un grupo de hermanos. Pero a la hora de estar ejecutando la música y adorando a Dios a través de nuestras palabras, nuestra accionar, nuestra vida y a través de la música, él empieza a decirme, papá, yo quiero tocar. Y yo le decía, espérate. Y una noche él me dice, yo quiero tocar, le dice a su mamá, y su mamá me dice que si puede tocar. Y le digo, dile que suba. Y yo sabía que todavía no lo había entrenado o adiestrado para esto, y empieza a tocar esa noche. No tocó de una gran manera, pero vi que él no menospreciaba su capacidad. Y empezó a crecer. Regresaron algunos músicos, y entonces empezaron a incorporarse, y entonces empezó el que estaba en ese momento como el tecladista, no, a él no me lo pongan, no, a él, déjenlo. Él ahora se convierte en principal dentro de ustedes. Y no me lo digan que no, me le van a poner igual tiempos como a todos los demás, se les va a poner sus turnos, él también. Y entonces él hacía, cada vez que tocaba, él hasta trataba de tocar más difícil para que al niño le costara y que se vieran sus deficiencias, y él se esforzaba más, mas no sabía que eso lo estaba provocando, que él se volviera mucho mejor que los demás. Él lo menospreciaba, nosotros no lo menospreciamos, y ahora se volvió, y después de algunos años se volvió el mejor dentro de todos ellos. Pero ¿qué sucede con esto? Es porque como niño no menospreció su capacidad. ¿Sabes qué te está pasando? No tienes un corazón como niño. Por eso es que los niños son el que tiene corazón como niño es el que hereda, al que le pertenece el reino de los cielos. Porque no menosprecia lo que le dieron. No menosprecia. En una fiesta decembrina, nosotros acostumbramos pues compartir en familia y también obsequiarnos algo. Mi abuela, bisabuela de mis hijos, muy especial, siempre ha tenido el cuidado de, primero a sus nietos y nietas, ser muy puntual en darles un obsequio. Pero ahora con los bisnietos igual. Pero resulta que todos como papás y tíos nos esforzábamos mucho por un regalo. Y buscábamos de la manera cómo agradar con algo bonito y bueno. Pero ¿qué sucede? Un día ella no pudo hacerlo y dijo, no, ya sé qué voy a hacer. Y tomó cierta cantidad de dinero y lo hizo en sencillo, lo hizo, cuando digo sencillo, cambio en otros países, lo hizo en denominaciones pequeñas, una cantidad grande, lo hizo en varios billetes pequeños. ¿Para qué? Para que y se los puso en un estuche, y le regala el estuche. Cuando ellos sacan el estuche, ven la cantidad de billetes
numerosa. Y entonces dice, somos ricos, somos ricos. Ellos no menospreciaban la cantidad. Un adulto diría, ah, sí, gracias, y me lo dio todavía en sencillo, diríamos aquí en Guatemala. En otros países, me lo dio todavía en cambio, me lo dio todavía con la moneda más pequeña. Ah, ellos estaban emocionados porque ellos no menospreciaron, sino que vieron con amor y con el precio completo de la expresión del regalo lo que habían recibido. ¿Sabes qué te está pasando? Dios te dio algo grande, pero tú estás ahora con la necesidad de renovar tu corazón y ponerlo como el de un niño para poder ver la grandiosa bendición que Dios te dio y que no la menosprecies, sino que le tomes todo el valor. Te dio quizás una vara, pero es la vara más poderosa que ha existido. Así de sencillo. Te dio quizás solamente, como con la viuda, ¿verdad? Una vasija de aceite, solamente una vasija de aceite, pero es la vasija más poderosa que ha existido. A eso quiero llevarte hoy, a que cambies tu etapa de menosprecio, a que puedas apreciar todo lo que Dios ya dio por ti. Hemos hablado tanto de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos hablado de esta salvación en Cristo Jesús. Y algunos la menosprecian porque como se habla tanto y tantas veces, pero realmente esto es lo más grandioso que pudo ocurrir a tu vida. El haber sido perdonado, el haber sido incluido, el haber sido amado por el Dios Todopoderoso es lo más grande y poderoso que pudo haber ocurrido en tu vida. Solo salvación, claro, es lo más grande y hermoso. Solamente soy un hijo, es lo más poderoso y más grande que ocurre en tu vida. No lo debes menospreciar, porque si lo menosprecias como Esaú menospreció su primogenitura, perderás y serás aborrecido por Dios. Yo bendigo mi casa, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos y bendigo todo lo que el Señor nos ha dado, porque es su bendición. Bendigo a la iglesia, ¿sabes? Y quiero ponerte este último ejemplo y con esto voy a tratar de ir hacia el final. Acompáñame, dice. Juan capítulo 1. He hablado mucho sobre Juan capítulo 1 en estos últimos tiempos. Para mí tiene gran poder la palabra. Pero el Evangelio escrito por este apóstol revela tantos detalles que me enamoran. Toda la Escritura revela detalles de Dios. Pero por alguna razón, este Evangelio ha impactado mi corazón. Al igual que la vida del apóstol Pablo y todas sus cartas, este Evangelio ha dado vida a mi corazón. Mira a este hombre, Natanael. Le hablan de Cristo, le hablan del Mesías, y cuando le hablan de él contesta de esta manera. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael contesta esto, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Quizás te menospreciaron a ti, o tu familia, o el lugar de donde tú eres. Quizás alguna vez dijeron: él no puede, como puse el ejemplo de mi hijo con la batería. Quizás te dijeron: no, mejor busque otra función.
busque otra cosa que hacer. Quizás eres el más pequeño de tu casa, como lo fue José. Quizás es un tiempo donde estás con nada en las manos, como la viuda, pero no estaba con nada, tenía solamente una vasija, pero la vasija más poderosa. Quizás han dicho de ti, de Nazaret puede salir algo bueno, y te recuerdan todos los errores que alguna vez cometiste. No, será si él era esto, y aún los ministerios y la gente dentro de la iglesia terminan a veces menospreciando. No, si es que él era el drogadicto, él era el borracho, él fue infiel. Y entonces, en lugar de hablar de la grandiosa obra de Dios, hablan del pasado y dicen, de Nazaret puede salir algo bueno. Si te menospreciaron, este es el momento para cambiar tu valor y entender que tú vales la obra poderosa en Cristo Jesús. Eres poderoso, eres grande, eres efectivo, eres eficiente, eres alcanzador, eres abarcador, porque la genética y la naturaleza de Cristo está en ti. Si quieres, pones tu nombre. Voy a usar el ejemplo hoy conmigo. De Juan puede salir algo bueno. Si quieres poner el lugar donde vives, podría decir yo, de Escuintla podría salir algo bueno. O de la colonia donde está ubicada inicialmente la expresión de lo que estuvimos haciendo durante 10 años. De la colonia El Esfuerzo puede haber salido algo bueno. Si alguien te está menospreciando, regularmente empieza contigo mismo. Tú debes ahora tomar el valor verdadero de lo que eres. Fue el mismo Esaú quien menospreció. Voy a morir, dijo. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? Fue él el primero, el que menospreció la obra de lo que Dios ya había hecho en él. Este es tu tiempo de cambiar, de despertar, de volver en sí y ya no menospreciar lo que eres, lo que tienes, porque lo que eres y lo que tienes es suficientemente poderoso para ir a las naciones y aún a los confines de la tierra y alcanzar al mundo entero y llegar con la palabra y la expresión de Jesucristo. La gente seguía diciendo, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? O como diría en Marcos 6, ¿no es este el carpintero? Lo seguían menospreciando. Hubo un lugar donde lo menospreciaron tanto que aún allí no ocurrió ningún milagro, porque el lugar no tenía el precio correcto en sí mismo de lo que había sido enviado. Por eso la Escritura dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que vieron con precio, a los que valoraron a Jesucristo, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú menosprecias la obra poderosa en Cristo Jesús, entonces tú serás aborrecido. Pero si tú estás entendiendo que Cristo Jesús vino por ti y por mí, y ahora es nuestra responsabilidad de expresarlo y alcanzar las naciones, entonces actúa. Lleva los peces delante de Él, lleva lo poco que quizás tienes, pero hazlo ahora responsablemente y actúa, funciona, haz tu labor como hijo de Dios. Toma la vasija como la viuda y empieza a hacer tu labor, que el profeta no hizo la labor de la viuda.
fue ella la que fue activada para hacer su propia labor y la activó comercialmente. Dios no levantó las manos de Moisés, fue Moisés quien tomó su responsabilidad. Y aun cuando estaban en batalla, hacía lo mismo, levantaban las manos. Era su responsabilidad hacer con lo que tenía, hacer su obra. Es tu tiempo de hacer tu responsabilidad y con lo que tienes, hacer la obra de Dios. No esperes más. No esperes a tener un título teológico, no esperes a esto o lo otro, no esperes a tener el recurso, no esperes a tener el dinero, no esperes más. Este es tu tiempo para hacer la obra. De Nazaret puede salir algo bueno, de ti podrá salir algo bueno, de ti puede salir todo lo bueno, porque Cristo Jesús está en ti. Porque su poder está en ti. No te menosprecies. Quizás algunos nunca quisieron volverse hijos de Dios porque menospreciaron su capacidad. Y yo quiero decirte algo. Tienes razón de menospreciar tu capacidad, pero menospreciar la capacidad en Cristo Jesús. Y algunos dicen, es que voy a fallar. No se trata de ti, se trata de Él en ti. Él hace las cosas perfectas. No vas a fallar, porque Él te hará nueva criatura. No menosprecies lo que Él puede hacer en ti. No lo pauses para más adelante, como que si Él no puede sacarte de donde estás. Algunos primero quieren dejar de, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del vicio de licor. Algunos primero quieren dejar de tomar para venir a Cristo. Ven a Cristo, nace de agua y del Espíritu y toma ahora tu responsabilidad de expresarlo. Y es en Él que verás que las cosas grandiosas ocurrirán. Quiero orar por ti y terminar. Hoy quiero también compartir este momento para que si alguno hoy tomó su decisión de ser hijo de Dios, te anuncio, debes nacer de agua y del Espíritu. Pero hoy quiero orar por ti. Si has reconocido que Él es suficiente, si ya te diste cuenta que Él es suficiente, y a los que le recibieron les dio la potestad, si ya ahora tienes la intención y lo recibes, abres tu corazón y tu vida para recibir su amor, quiero orar por ti. Y también quiero orar para aquellos que ya nacieron de nuevo, pero que se estancaron en un tiempo, porque creyeron que no tenían la capacidad. Pero Dios nunca te ha dejado. Y Él es quien te ha dado la capacidad. Estuvimos hablando con unos discípulos hace poco y les estuve mostrando cómo fue Dios quien los llevó, no porque ellos querían, sino que Dios mismo los llevó a ser capaces. Y pasaron situaciones adversas, pero Dios los había llevado a ser capaces. Y no sintieron gran dificultad al final. ¿Por qué? Porque vieron que tenían la capacidad, pero por sus propias fuerzas no había sido. Por su propia decisión no había sido. Dios los había movido. ¡Qué glorioso! Dios es quien te da la capacidad. Discípulo, si tú estabas estancado, ahora es el tiempo de que reconozcas a Jesucristo una vez más como la capacidad total en tu vida. Y que te puedas activar. Y quiero orar también por ti. Tanto por aquellos que decidieron hoy convertirse en hijos de Dios y nos escribirán. Te pido que escribas un comentario o que nos escribas al número de WhatsApp, que ahí aparecen los números en la transmisión. Ahorita los va a poner el discípulo Andrés. Que tú puedas también escribirnos, discípulo, si tú ya decidiste ahora abrir tu grupo de comunión familiar. Si tú ahora tomas esa actitud, es tiempo ahora, y no digo sí como condicional, es que ahora es el tiempo que tomes tu actitud para hacer las cosas mayores. Haz las cosas mayores. Abre tu grupo de comunión familiar. Llega a las naciones. Toma el tiempo para hacerlo grande.
Ahí están puestos abajo en los cintillos. Ahorita lo puso el discípulo. Los números de teléfono a los cuales te puedes comunicar con nosotros. Y toma nota y envíanos un mensaje si tu decisión es tomar a Cristo como tu Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Envío esta palabra de vida. Hay gente que hoy y en los días siguientes a través de esta palabra dejará de menospreciar lo que tú ya diste a tu Hijo Jesucristo para tomar salvación, para tomar vida eterna. Hoy mismo la gente deja de menospreciar tu amor y misericordia. En otros tiempos decían, otro día lo haré, pero ahora han entendido que no es para otro día. Estamos en el tiempo de amar y poner el precio correcto a tu amor a nosotros. Bendigo a los hombres y mujeres que hoy se conectaron y a los que se conectarán y deciden hoy seguirte a ti. Deciden hoy dejar ese menosprecio y seguirte a ti completamente, negarse a sí mismos y ahora decidir ir a la cruz por amor a ti y vivir para ti en esta novedad de vida que tú das, en la muerte, sepultura y resurrección y en la novedad de vida. Bendigo a estos hombres y mujeres que nacen como hijos de Dios a través de este proceso y que ahora han decidido seguirte a ti. Envío tu palabra, tu fuerza, envío ahora tu espíritu que sé que está allí, pero ahora envío esa unción poderosa para darles ese movimiento fuerte, firme, para alcanzar aún las naciones, porque para esto han sido escogidos. Bendigo también a los discípulos que hoy han sido sacudidos y han entendido que no deben menospreciar lo que ya tú les diste, que ellos son poderosos, son capaces, son hombres y mujeres que pueden, son hombres y mujeres. Misión Cristiana del Calvario tiene hombres y mujeres poderosos, sobrenaturales para esta tierra, pero naturales en Cristo Jesús, que hacen moverse los cielos y hacen moverse la tierra, hacen detener el sol y las estrellas, hacen grandes maravillas, cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído y no ha subido a corazón de hombre. Esa es la capacidad que tienen tus discípulos y los bendigo. Bendigo a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Sobre todo te bendigo a ti, discípulo de Misión Cristiana del Calvario, en el esfuerzo. Porque sé que tú has sido escogido para cosas portentosas, maravillosas en Cristo Jesús. Te bendigo. Y en el nombre de Jesús, ahora, después de sacudir tu espíritu, empiezas a caminar correctamente, firmemente, para hacer la obra de Jesucristo en esta tierra. En el nombre de Jesús, declaro cosas maravillosas que han de venir. Con apenas unos panes y unos peces se dio de comer a 5,000, pero ahora cosas mucho más grandes habrán en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte a que no te desconectes. Siempre, cada día tenemos algo que hacer. Tú puedes evangelizar a las naciones. Y nosotros como iglesia conocemos, día lunes, Reforma Apostólica. Martes tenemos el compromiso en el discipulado general a las 7:30 de la noche a través de este mismo medio. Jueves también tenemos esta expresión de discipulado y adiestramiento a través de este medio a las 7:30 de la noche. Y el domingo, una vez más, tenemos esa expresión como hoy,
Te recuerdo, el próximo domingo tendremos Cena del Señor. Amén. Prepárate con tu jugo de uvas o con tu vino. Prepárate con el pan. No vayas a estar corriendo esa mañana, sino que prepárate con antelación para poder disfrutar de la comunión con nosotros, con tu familia, pero también de comer el cuerpo y beber la sangre del pacto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero bendecirte. Y nos despedimos de esta manera, recordándole a los discípulos que hay discipulados en cada día según su discipulador, que se pongan de acuerdo, si se han puesto de acuerdo siempre, no faltes a ese discipulado, pero también es tiempo de evangelizar. Amén. Adelante, no menosprecies la obra de Jesucristo que ya fue hecha en ti. Y es tiempo ahora de hacer las cosas mayores en Cristo Jesús.